Buenas chicos, bienvenidos a Total. Terminado el día más importante de lo que llevamos de Gran Premio de Miami con una sprint que, quitando un par de puntos calientes y sobre todo la polémica, fue extremadamente monótona y una clasificación de la que ya nos hicieron spoiler ayer. Nos expone muy a las claras los grandes problemas de este formato, la falta total de ritmo y de sorpresa conforme avanza el fin de semana de carreras y llega los que deberían ser platos fuertes, desdibujándolos. Hay pilotos incluso que dan de pasar de puntillas por la sprint, tanto clasificación como carrera, usándolos como test para la verdadera clasificación y carrera, ante el peligro de tener daños y de no poder competir en plenitud de condiciones. El riesgo vuelve a no compensar los peligros. Son cosas que ya estaban presentes desde la primera introducción de la sprint, pero que este año se han potenciado, son más latentes que nunca, habiéndose producido una especie de involución en el formato. Pero bueno, no es algo que estemos descubriendo hoy. Centrándonos en lo meramente deportivo, vamos a tomar como referencia la tabla de la clasificación, pero vamos a hablar también de la sprint, de todo el día en general. Max Verstappen, y aquí no cambia la cosa, hace pleno en el día de hoy. Sus rivales acecharon, el RB20 no va sobrado en Miami, pero hizo valer su posición en la parrilla de la sprint para llevarse la victoria, escapándose lentamente poquito a poco y consiguió la pole de este Gran Premio de Miami con una actuación muy sólida donde no dejó resquicios al resto, que se acerca pero no puede asaltar esta muralla que hace parecer infranqueable el piloto holandés. Veremos mañana con la degradación y la estrategia, que son las únicas vías por las que les podrán atacar, ya que vuelven a tener la ventaja de la posición en pista, que aquí se está dilucidando como primordial, algo de lo que ha disfrutado hoy y de lo que disfrutará también mañana si la confirma en la salida. Eso sí, no puede despistarse porque al más mínimo error sus rivales cada vez presionan con más virulencia, pero él de momento no falla. Checo Pérez llega tercero en la sprint, condicionado por una mala salida donde se pasó de frenada en la primera curva, dejando paso a Ricciardo, perdiendo un valioso tiempo en las vueltas posteriores tras el australiano, que luego fue imposible de recuperar para pelear con Leclerc en lo que quedaba de carrera. El ritmo, eso sí, fue bastante bueno. En clasificación sufrió algo más para meter en la ventana óptima de trabajo los blandos y por ende el marcar una vuelta completa perfecta. Fue el único en mejorar en el último intento de la Q3, yendo de menos a más desde el comienzo hasta el final de la clasificación, pero la extraña naturaleza de esta pista no la colocó en el mejor estado en ese momento, pero incluso adicionalmente él entonó el mea culpa, cometió un error en la curva 8, él creía que sin él hubiera tenido la primera línea o, palabras mayores, la pole, teniéndose que conformar tras esto con un cuarto lugar tras los Ferrari, desde el que mañana tratará de luchar en una predispuesta ardua batalla con los hombres de rojo por el podio. Día sólido, sin excesivos alardes por esos detalles, aún así tiene optimismo, parece estar más cómodo con los tanques llenos y mañana pasará al ataque. Leclerc volvió a liderar a los italianos, que en este Gran Premio van de rojo y azul. El piloto monegasco se marcó una sprint impoluta donde aguantó a Verstappen dejándolo escapar solo 3 segundos en 19 vueltas. Los ritmos en el largo plazo eran muy similares, una vuelta para uno, una vuelta para otro. Creía que si se metía en zona de DRS podía haber presionado, pero eso nunca llegó a suceder. Lo tuvo cerca en las primeras vueltas, pero se escapó ahí un poquito y ya ejerció esa ventaja de posición el piloto de Red Bull. Ni tampoco había estrategia o degradación que pudiera darle la posición en pista, que fue, como estamos comentando, definitiva en esta sprint, sobre todo cuando el ritmo era tan similar como de los hombres que estamos hablando. Carlos se vio atrapado tras Ricciardo toda la carrera, dejando patente que la posición en pista aquí es vital porque es muy difícil el poder adelantar, el poder sobrepasar. Mañana esperan tener sus oportunidades con esos dos elementos y siendo agresivos en la salida. En ese punto, en el largo plazo, con los tanques llenos, están muy cerca de Red Bull, pero con el calor también a una vuelta, y en la clasificación son el relleno del sándwich Red Bull. Ambos se colaron a Pérez y quedaron a poco más de una décima de Verstappen. Todo ello con la especificación
aún de Fiorano, la del shakedown, esa primera toma de contacto hace 2 meses y medio, a la espera de su primer paquete evolutivo importante que llegará en Imola, en el que tienen muchas esperanzas depositadas, y resultados como estos hacen ilusionarse aún más dentro del seno italiano. Red Bull sigue teniendo el paquete más completo, pero Ferrari presiona con cada vez más fuerza y mañana continuará así, esperando una brecha por la que colarse. Hoy no estuvo. Desastre en McLaren, que nuevamente no pueden aprovechar el potencial de este MCL38 versión B. En la sprint, Norris fue golpeado en la salida cuando trataba de recuperar posiciones. No fue su culpa, pero es el peligro de partir en un lugar que no te corresponde, quedando fuera a las primeras de cambio. Es una incógnita cómo funciona este coche con tanques llenos. Y Piastri, que tiene la mitad de las mejoras, atrapado tras Ricciardo y Sainz, así que 3/4 de lo mismo. Nunca pudimos ver su potencial real. Prometían mucho, pero no se pudo llevar a la práctica. Y en la clasificación volvieron a experimentar los problemas de ayer con los neumáticos blandos, aunque en esta ocasión al menos limitaron daños, con ambos pilotos abriéndose la puerta para mañana, quinto y sexto Norris y Piastri respectivamente. Para que nos demos cuenta del grado de su desesperación, de no poder exprimir el rendimiento de los blandos y por ende toda la competitividad que tenían dentro, que ellos sentían, hicieron el primer intento de Q3, Piastri con neumáticos usados y Norris con medios nuevos, y el último de la Q2 con medios usados, experimentos para ver si así encontraban la simbiosis monoplaza-asfalto. Incluso parece que hubo esos cambios de setup permitidos, un cambio de ala o de configuración aerodinámica, porque la velocidad punta disminuyó muchísimo, están en la parte baja del ranking ahora, pero nada funcionó y se tuvieron que conformar con esas posiciones. Pero lo dicho, con las puertas abiertas de cara a mañana. Los blandos no se van a tocar en carrera, esta pobre adaptación a las peculiares características de Miami se estabilizarán y deberíamos ver parte del potencial de este MCL38 vitaminado a falta de ser optimizado en próximos grandes premios. Y cuidado, porque según lo visto en el día de hoy, según lo visto con los neumáticos medios de ayer, pueden tener mucho que decir, pero tienen grandes murallas que sobresaltar mañana y van a tener que hacer muchas de ellas en pista, pero están ahí, están en la guerra, están en la batalla y mañana tratarán de pasar al ataque. Mercedes prosigue su fin de semana de los horrores. En la sprint Russell se vio atrapado en medio del tráfico, incapaz de poder adelantar, y Hamilton sobreconduciendo a la locura, sin nada que perder, consciente que era su única oportunidad de hacer algo, pero se pasó de frenada 3 pueblos en la salida y se apoyó en los Aston Martin para dar la primera curva, pudiendo continuar su camino sin daños, pero los otros 3 coches involucrados, sea para un lado sea para otro, quedaron maltrechos o fuera de juego directamente. Acción por la que inexplicablemente no fue sancionado y ha dado fruto a una enorme polémica que ahora comentaremos con Alonso y la FIA. El resto de la carrera estuvo atrapado detrás de Kevin Magnussen realizando el de Haas, acciones antideportivas por las cuales fue penalizado, pero no con la severidad que debería, y el daño ya estaba hecho. Para culminar, durante el safety car de la salida, Hamilton sobrepasó la velocidad en el pit lane, por lo cual fue penalizado con un drive-thru que se traducen en 20 segundos al final de la prueba, cayendo al 16º puesto. Todo lo batallado, por esa frustración, por no poder adelantar a Magnussen, por esa acción que estaba realizando el piloto danés, para nada. Durante la clasificación y con modificaciones al W15 lograron extraer un poco de rendimiento con constancia, pero aún así es tan caprichoso este coche que les hace estar completamente perdidos. Es que no saben qué es lo que narices está sucediendo. De repente, de la nada, empezó a funcionar el coche en la última vuelta de la Q2 para Hamilton y se colocó tercero. Si hubiera continuado con la progresión, el top 5 podía estar ahí. Pero igual que llegó, el grip desapareció y trataron con sus 2 coches de hacer el último intento con neumático medio, para que veamos hasta qué punto llega la desesperación de no saber qué hacer. En el caso de McLaren, claramente por los blandos, por la falta de tiempo para optimizar sus evoluciones. En el caso de Mercedes es con todo. Mañana a ver cómo se despierta esta diva que es el W15 y que, a pesar de las evoluciones introducidas, no consiguen domar.
Otro día más en la oficina para Hülkenberg, séptimo en la sprint, con la ayuda inestimable de su compañero de equipo para afianzarla sin mayores dificultades, y noveno en la clasificación, colocándose de nuevo en posición de sumar puntos mañana en un suma y sigue espectacular el piloto alemán, sobre todo con la constancia con la que lo está consiguiendo, es lo más meritorio. Lo de Magnussen podemos definirlo entre guarro y heroico. En la sprint para su equipo fue una especie de ángel caído del cielo, es ese meme del hombre escudo cayéndole todos los proyectiles, protegiendo en este caso a Hülkenberg de cualquier ataque, y sumar esos puntos fue salvador. Ahora, las formas, igual que en Arabia Saudí, que hubo una polémica similar, fue duro, pero justo, y donde se sobrepasó, recibió una sanción. Aquí sobrepasó todos los límites, siendo antideportivo, no haciendo curvas, tocando a Hamilton, por lo que fue penalizado con hasta 35 segundos. ¿Y qué es lo que significó para su carrera individual? Nada, era noveno y no se consiguen puntos, con lo cual lo que le pasara a él le daba igual. El objetivo era proteger a Hülkenberg, y eso, vamos, que sí lo cumplió. Así que la FIA benefició al infractor, porque el objetivo del infractor era no dejar pasar a Hamilton y los que venían por detrás, por activa y por pasiva. Y Magnussen con esas acciones se rió de ellos en su cara. Y yo, así te lo digo, me alegro que sigan así. La FIA impone entre 0 y -1 aproximadamente. Les ha dejado en ridículo aprovechando el bug. Ole por él. Era para un castigo ejemplar de primeras, para un drive-thru, quitarlo de medio porque no tenía intención de competir. Simplemente de no dejar paso, si había que sobrepasar los límites, se sobrepasaban. Eso le daba igual, ya que estás dejando precedentes muy peligrosos por el camino. Tú imagínate en una lucha por el Mundial de Pilotos, los otros compañeros de equipo que hicieran esto. Nos metemos en terreno pantanoso. Pero como estamos así, el nivel es el que es, pues impartiendo injusticia, Magnussen se aprovecha, y yo que me alegro que quede en ridículo, a ver si espabilan, que no lo van a hacer. En la clasificación, entre el tráfico y una vuelta desastrosa, le dejaron en la Q1 penúltimo. Al menos para Haas fue salvador, picking Magnussen. El resto no tendrá tantos elogios hacia él, y en este caso, a diferencia de Arabia Saudí, con razón. Ricciardo pasó de héroe a villano en unas pocas horas. ¿Cómo está la parrilla de igualada? Es que cualquier error, cualquier problema te manda al foso, especialmente cuando hablamos de la zona media. Desde el sprint se marcó aguantando el cuarto lugar con uñas y dientes, dividiéndose de pilotos y coche naturalmente más rápidos que él. Su posición real era la sexta y creíamos que iba a caer con bastante facilidad, pero se las ingenió para hacer valer su fabulosa clasificación sprint y brillar con luz propia, volviendo el Ricciardo vintage de los mejores días de los viejos tiempos, pero no duró mucho. Y esta es una de las cosas que se le reprocha, esa falta de continuidad. Hay destellos, es positivo, pero falta regularidad, que es clave para un piloto de esta élite. No se sintió cómodo con su último juego de blandos en Q1. En la clasificación cometió un error en la última curva y no pudo pasar de esa primera sesión de clasificación, durando poco la alegría. Mañana recuperará porque el ritmo está ahí, como ha demostrado en la sprint, pero esta posición le va a limitar mucho. Su Noda hoy no fue tan rimbombante, pero sí efectivo, que es lo que verdaderamente importa al final del día. Octavo en la sprint, con un puntito bajo el brazo, súper combativo y mejor aún, saliendo indemne de esos combates. Y décimo, llegando a la Q3 en la clasificación, abriendo las puertas de los puntos de nuevo para mañana, que bien aprovechó el cambio permitido de setup para solucionar los problemas evidentes que demostró en el día de ayer a una vuelta. Lo dicho, muy efectivo, y creo que es la palabra que más define al japonés en el día de hoy. Poco a destacar de Aston Martin, lamentablemente deportivamente. En la sprint ambos pilotos colisionaron, quedándose prácticamente fuera de juego. Alonso terminó ya a modo de test. Y en la clasificación se hundieron. Stroll rozó la Q3, pero ni llegó a ella como ayer. Alonso cayó al 15º lugar, nada cómodo en el AMR24. Le costó muchísimo encontrar el grip durante toda la sesión.
es de los pocos días donde realmente hemos visto a Alonso sufrir con el coche desde su llegada a Aston Martin. Puede haber días donde haya un mayor rendimiento, un menor rendimiento, pero sufrir de esta manera es la primera vez que lo vemos. Han dado un claro paso atrás, son el coche que más ha empeorado respecto al año pasado aquí. La adaptación a las peculiares características de este trazado ha sido pobrísima, pero es que el rendimiento potencial cada vez es menor y necesitan reaccionar o esto puede convertirse en algo más habitual. El resto de equipos empuja muy fuerte y de forma efectiva. Alonso ha aprovechado para meter una rajada monumental a la FIA tras lo ocurrido en la primera curva de la sprint, ese polémico momento donde Hamilton ha entrado pasado de frenada. Él mirando, el piloto asturiano mirando por los retrovisores, se puede ver en su cámara on board, ha intentado evitar la colisión, viéndoselo venir, dejando hueco, porque eso pretendía hacer de la sprint, salir airoso, no pudiendo hacerlo, siendo golpeado primero por Stroll, cerrando abruptamente la trazada, pero luego Lewis se apoya en ellos, llevándoselos puesto para continuar su carrera con normalidad y sin grandes daños. Y estos, a su vez, a Norris por la trayectoria. Independientemente de que sea la primera vuelta, ha entrado Lewis como un elefante en una cacharrería. Las cosas son como son. A Stroll entiendo por qué no se le ha sancionado. En el pecado está la penitencia, pero Hamilton merecía una penalización por la acción y siendo preguntado por esa investigación que todavía estaba en curso, ha dicho que suponía que no iban a decidir sancionarle porque no era español y asegurando que si hubiera sido él, seguro le habría sancionado. Con la cruzada que lleva la FIA contra él, no lo dudo. Para mí la sanción es clamorosa y vuelve a dejar en el aire aquel meme que empezó como tal, pero se ha vuelto realidad. Que depende de cómo te llames, quién seas, qué coche lleves, tu nacionalidad, tú recibes por la misma acción una penalización u otra o ninguna. Es una realidad. Si esa acción la protagoniza, vamos a poner otro ejemplo completamente diferente, Zhou, le cae una sanción 100% seguro. ¿La ha hecho Hamilton? No. ¿La hubiera hecho Checo Pérez? Seguro que también. Asegurando que va a hacer todo lo que esté en su mano para que no tenga que sufrir esto nadie más. Hablará con Ben Sulayem, unas conversaciones que parece que ya han tenido lugar. Hablaremos detenidamente cuando pase el Gran Premio sobre todo ello. Pero vergonzosa. Nuevamente la FIA simplemente no están a la altura de la Fórmula 1 actual y no hay ningún tipo de reacción ni revolución, todo sigue igual y no hay visos de cambio. En cuanto a deportivamente, fin de semana complicado y domingo se espera 3/4 de lo mismo para los hombres de verde. Continuamos y vamos al garaje francés de Alpine. En la sprint Gasly brilló aprovechando el caos para abrirse paso y conseguir un meritorio 9º lugar a las puertas de los puntos. Mejor resultado de Alpine de lejos en algo que se parezca a una carrera del año. Ocon la lió antes de comenzar chocando con Leclerc en el pit lane, una escena surrealista, la par que absurda, culpa del mecánico que le dio el ok a salir a pista y los pilotos tienen muy poco rango de visión. 10 segundos y sprint destruida. En la clasificación muy buenas sensaciones, la mayor competitividad del año, con bastante diferencia, optimizando el paquete de evoluciones y esa pérdida de peso, 12º y 13º por encima de un Aston Martin, acercándose al top 10. Dentro de lo malo van encauzando el camino, van saliendo brotes verdes. Genial para la competencia el no ver a alguien con tantos problemas tan descolgado como estaban en las primeras citas de la temporada. Que sigan creciendo, queremos más leña en el fuego. Williams en la sprint, Sargent consiguió su mejor resultado del año con ese 10º puesto, abriéndose paso ante la destrucción de la parrilla en la zona media. Albon 13º tras tener que partir desde el pit lane al cambiar setups. Poco se podía recuperar en las pocas vueltas que había disponibles. En la quali volvió a la normalidad, ya sin cuánto tiempo Sargent cayó en Q1, aunque hay que decir que estuvo cerca de la Q2, motivado este fin de semana frente a su público, sus actuaciones están siendo más decentes. Albon 14º solo pudo quedar por encima del Aston Martin de Alonso con un rendimiento para hacer pocas florituras en general, da este FW46. Aquí lo que toca es aprovechar oportunidades, que lo hicieron correctamente en la sprint y tratarán de hacer lo propio en la carrera de mañana, no queda otra.
Y finalizamos con Sauber, que está siendo el peor equipo en este Gran Premio de Miami. La adaptación al circuito está siendo desastrosa y no son capaces de hacer andar el C44. Lo más destacado es la sprint de Zhou, donde aprovechó las desgracias ajenas, pero poco más. Esperan que con los tanques completamente cargados reaccione este coche, vea la luz, pero entrará en juego su mayor pesadilla, las paradas en boxes, así que muy bien no pinta. Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación con todo el merchandising disponible en la tienda en oferta hasta final de existencias. Así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito. Ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.